Entonces, sí es cierto que en este momento hay mucho tipo de vacunas, hasta con diferente fundamento bioquímico. Sí es cierto que no están garantizadas la cantidad de dosis para toda la población, pero también si en una empresa yo decido que en una empresa o en el hospital o en el sistema de salud, que si mi población trabajadora está vacunada, eso va a ser mejor para los enfermos que vengan, yo creo que tienen la potestad de solicitarle a sus trabajadores que se pongan la vacuna. Igual es controvertido. Eh, no sé qué pasaría si alguien no se la quiere colocar. La verdad que al no estar como obligatoria en el calendario es polémico el tema. Chicos, levantaron la mano alguien más. Sí, fui yo. Rocío, Te iba a sí. decir, no, Juana. Ah, Juan. Con esto de que hablábamos de los registros, por ejemplo, viste que tienen que registrar cuando te ponen la vacuna y todo, Sí, y ahora empezaron que tenés que utilizar la aplicación de Mi Argentina, porque te la van a empezar a pedir en el verano, al menos cuando yo fui a darme la segunda dosis me dijeron eso, que sí. ahí te dicen que tenés las dos dosis o que tenés una. Bueno, ¿qué pasa si aparece una sola dosis? Porque, por ejemplo, a mi mamá le pasó eso. Te aparece que, o sea, vos te pusiste las dos dosis, pero aparece una. O sea, hay una que no está Bueno, eso registrada. es lo que nos está pasando. ¿Y saben por qué yo lo sé? Porque nosotros tratamos de que todos los estudiantes del ciclo clínico tengan la posibilidad de vacunarse, porque si no están vacunados, no los van a recibir para hacer las prácticas en el sistema de salud. Ustedes tienen que tener todas las vacunas, porque ustedes serían personal de riesgo de contagiar a otras personas de enfermedades sobre las que no se han vacunado. Y se las van a pedir las vacunas en APS, se las pidieron cuando entraron, seguramente presentaron carnet de vacunación. Sí, profe. Sí, Bueno, sí, Sí, profe. pedían una obligatoria. bueno, y cuando lleguen a APS les van a decir, les van a enseñar, ahí les van a enseñar inyectables y van a ver el calendario de vacunación obligatoria y van a volver a revisar que ustedes tengan todas las vacunas. En este momento nosotros tenemos que contar con vacunación para los alumnos del ciclo clínico, que son los que están en cuarto, quinto, que están yendo a las instituciones a hacer prácticas. ¿Qué nos pasa a veces? Que se habilita, por ejemplo, el otro día nos habilitaron para segunda dosis en Cipolletti, lo difundimos. Después surgió que, bueno, solo era para los que se hubieran vacunado con primera dosis en Río Negro. ¿Y por qué? Porque tienen dificultad para ver los registros de otras provincias que capaz no van a la misma velocidad. Y porque después tienen dificultad para el registro de datos de la cantidad de vacunas que se pusieron en las provincias. Entonces, fíjense cómo esto que vos planteás con tu mamá, no es solo que esté puesta la vacuna, sino que esté hecho el registro y que esté bien hecho. Claro, porque ¿Mm? si el registro no está bien hecho, vos no podés circular, por ejemplo. Porque Bien, a su edad ya tiene que tener las dos vacunas en lo que es la provincia de Neuquén. Entonces, si después, por ejemplo, pasa esto que nos decían cuando te ibas a vacunar, de que te paran en el paseo y te piden que tengas las dos dosis, vos mostrás y no las tenés las dos, no puedes circular. claro, bueno. Pero hay un sistema Andes, ¿viste? En la provincia de Neuquén, que es una aplicación que se descarga en el celular, Sí, es Mi que, Argentina. bueno, en esa aplicación debe haber alguna posibilidad de contacto con alguien para decir que no tenés cargada tu segunda dosis. Pero son problemas, los problemas de registros de datos, chicos, son enormes. Profe, en Andes Sí, está la aplicación uno entra, yo trabajo en salud pública en Neuquén, entras con bien. el documento y sale la vacuna, sale el Sputnik, y con los registros hay un sistema a nivel nacional que, que es el CISA. El CISA es donde nosotros nos aplicamos la vacuna y es a nivel nacional, o sea, no puede haber margen de error, porque sale dosis, sale número de lote y sale la vacuna que se aplica. No debería haber No, no margen de error. Sí. debería. Sabemos que existe, pero bueno, no debería, tal cual. Bueno, ¿le quieren, quién es la que habla? Que no puedo ver el nombre.
¿Quién dijo? Elena Zurita. Bueno, ¿quieren hacerle alguna pregunta a ella? ¿A Eli? Hola. ¿Quieren hacerle alguna pregunta de ese tema? Aprovechemos que la tenemos. Bueno, gracias por intervenir, porque la verdad es que suma cuando en esta clase seguramente hay un montón de gente que trabaja, que tiene experiencia en distintos temas. Sí, yo estoy ahora actualmente, bueno, tengo una dirección en salud pública y hago epidemio a nivel, hago guardia, hoy estoy de guardia. Bueno. Y están muy empapados con el tema de las vacunas y todo eso, y se dicen muchas cosas. Lo que nosotros siempre insistimos es que la vacuna se la tiene que colocar sí o sí, porque nos da inmunidad, y eso hace que el otro. Bueno, por eso para nuestros estudiantes eso de alguna manera es casi obligatorio, porque van a trabajar en sistema de salud, pero es cierto que el registro de datos a veces no está del todo actualizado y entonces, bueno, hay alguna dificultad, no solamente con lo de la vacuna, con muchos aspectos de las enfermedades, o no, a veces pasa que las variables que se cargan no están suficientemente claras en algunos lugares y entonces surge algún inconveniente con cómo se cargan los datos, ¿no? Aunque el CISA es bastante claro en ese sentido. Profe. Sí. Entonces, las asociaciones contra las vacunas viven indirectamente condenados o se autocondenan de alguna forma. Porque las vacunas son obligatorias en muchos lugares, como hablábamos recién, entonces no tienen acceso a varios lugares. Es todo un tema un tema de tratamiento a nivel mundial, que no solamente está pasando en nuestro país, porque hay personas que tienen temor de darse una vacuna que no saben si es segura. El sistema de salud nos está indicando que sí nos demos la vacuna porque va a ser la única manera de no impactar sobre la salud de otros. Y es toda una discusión muy profunda esta, como otras que hay, ¿no? En relación a la salud y al cuidado de la salud. Cualquier persona del sistema de salud que estudia, que sabe el esfuerzo del sistema de salud, que sabe la necesidad de no tener gente con complicaciones graves en las terapias intensivas, obviamente que va a trabajar para que se entienda que la vacuna no tiene efectos secundarios a largo plazo, que verdaderamente genera una inmunidad de rebaño, y hay otras personas también con conocimientos y con fundamentos de sus creencias que están en contra de las vacunas. Al establecerse prioridades, como por ejemplo esto, que los estudiantes deben tener la vacuna para el sistema de salud, porque si no, indefectiblemente te vas a ver excluido de ciertas actividades. Eso es así. De alguna manera va a ser excluyente. Porque tal vez en este hospital no te dejen entrar al servicio de clínica médica si no estás vacunado, por ejemplo. O en aquel centro de salud no te dejen hacer las prácticas. Y bueno, ahí está el tema de los derechos, ¿no? Hasta dónde es un derecho no vacunarse y hasta dónde es un derecho solicitar una vacuna cuando la evidencia, por lo menos la que hay hasta ahora, indica que tenemos que vacunarnos, tenemos que lograr un porcentaje de población vacunado y que tenemos que seguir cuidándonos, porque estar vacunado no implica no cuidarse. Pero sí es toda una discusión, un debate profundo en el que las dos partes seguramente tienen sus argumentos y los defienden porque creen en ellos. Bueno, seguimos con la enfermedad.
por ejemplo, fíjense acá, en este gráfico, causas de morbilidad registrada en consulta externa de adulto mayor, Ministerio de Salud 2002. Cantidad de enfermos, 188.000, cantidad de casos, 188.579, sistema respiratorio, óseo, circulatorio, digestivo, genitourinario. En la fuente esta, el 39,4% son hombres, el 60% son mujeres, y la mayor cantidad de enfermedades se ve acá, así en valores absolutos, en hombres, en sistema respiratorio, y la menor cantidad en genitourinario, a pesar de que el 60% son mujeres. Con este gráfico podríamos estar discutiendo una hora de por qué se registran estos datos, ¿no? Pero bueno, esta es una forma de mostrar los datos de morbilidad que son mejores que una tabla por ahí llena de números. Otro tipo de datos es los relacionados con el conocimiento de los problemas de salud, los relacionados con los recursos, ¿sí? Que tanto también hemos hablado en este momento de la pandemia. Los recursos existentes y cómo esos recursos se aprovechan, digamos, ¿sí? Los recursos del sistema de salud, por ejemplo, para la vacunación, muchos de nuestros estudiantes fueron como voluntarios en distintos lugares a vacunar, tuvieron una capacitación, acompañaron al sistema de salud en esto de la vacunación. ¿Por qué? Porque es necesario vacunar a mucha gente en poco tiempo. Entonces, el sistema en este momento tiene los recursos finitos, o sea, tienen una capacidad de recurso, y además también hay algo a tener en cuenta, que es que el recurso de salud en este momento está bastante agotado después de lo que hemos pasado con la pandemia. Bien, y acá podemos hablar de 3 tipos de recursos. Los materiales, ¿cuántos hospitales tengo? ¿Qué tipo de hospitales son? ¿Cuántos centros de salud? ¿Hay quirófano en el hospital? ¿Hay ecógrafo? ¿Podemos hacer tomografía? ¿Cuántas camas tenemos? Recursos humanos, podemos tener un hospital en perfectas condiciones, pero tener poca gente para atender a los pacientes. Este fue un tema ahora de la pandemia, que no había recursos humanos formados en terapia intensiva, el recurso humano fue un limitante para la atención de las personas, no solamente los lugares, porque vieron que se habilitaron hoteles, se habilitaron espacios grandes para poner camas, pero que no alcanzaba los recursos humanos que con formación que eran capaces de atender esos espacios. Yo me acuerdo que en plena pandemia, una de las preguntas que nos hacía la gente de la radio era si nosotros formábamos médicos en terapia intensiva. Y si bien en la carrera se armaron seminarios de terapia intensiva para los chicos del clínico, para que pudieran recibirse con mayor acercamiento a lo que estaba pasando en las terapias y a lo que implicaba las distintas situaciones en terapia intensiva, la especialidad de terapia intensiva es una residencia posterior a la carrera, o sea, es un título de posgrado. Y la mayoría de la gente piensa que los médicos, cuando se reciben de médicos, pueden ser especialistas en terapia intensiva. Y como todo, las especialidades ameritan los 3 o 4 años de formación en la especialidad. Y los recursos financieros, que fíjense, cuando uno piensa en los recursos financieros, cómo esto también está atravesado, o podemos relacionarlo con el tema de derechos humanos, porque son recursos que el país, el Estado se compromete a gastar en la medida que los disponga.
¿Mm? Entonces, ¿qué nos pasó? Teníamos enormes necesidades y los recursos también eran finitos, como los recursos humanos, los financieros tampoco alcanzaban. Entonces, este es un tema, ¿no? Los 3 tipos de recursos para los datos de salud. Profe, Sí. acá en ese tema que usted nombró, ¿puede entrar, digamos, el problema de que el Estado vea la salud como un negocio? ¿Que trabajamos Sí, en el trabajo práctico pasado? claro que sí. El Estado y todos los que hacen a la salud, porque, digamos, la salud está atravesada por intereses, no lo podemos negar, pero los intereses son de corporaciones, intereses sindicales, intereses de los lugares de atención privada, intereses del Estado en que funcione la salud pública, o sea, todo esto, las obras sociales, en este momento hubo intereses de tipo internacional, países que se aseguraban la vacuna por ellos mismos antes de compartir con otros países, países que al principio compraron 3 dosis de vacuna cuando otros no tenían ni posibilidad de comprar una para toda su población. Siempre hay posicionamientos alrededor de las cosas, siempre. ¿Sí? A ver, perdón, voy a apagar el teléfono porque lo dejo prendido. Hoy somos 3 trabajando en mi casa. Si dejo el teléfono sonando va a ser un problema. Bueno, sí, Profe, sí. Sofía, yo me quería, parece. sí, Sofía, ¿vos querías hablar? No, era yo, Jaro. Yo ya lo recién, gracias. Bueno, Daniela. sí, profe, que me acordé de la clase pasada cuando usted trató el tema de los recursos. Sí. No alcanzamos con mi grupo a compartir lo que habíamos hecho, pero a mí lo que más me llamó la atención fue ver cómo el sistema de salud a lo largo de la historia se fue debilitando, o sea, se fortaleció con el gobierno de Eva Perón el sistema de salud pública y después se fue debilitando por ciertos gobiernos que cambiaban de gobierno, se fue debilitando, después se fue fortaleciendo y así sucesivamente hasta el gobierno de Macri, donde vimos que Macri como que volvió, como que le dio de vuelta el sistema de salud, como que volvió a entregarle el sistema de salud a las prepagas. O sea, casi todo el tema de eso de como que volvió a hacer de la salud como negocio. Y Bueno, justo, pero ese es tu posicionamiento político. Yo me doy cuenta que nuestros contenidos como que nos interpelan a ver desde, o sea, lo que yo quiero es interpelarlos desde dónde ustedes quieren analizar las cosas. Digamos, cada uno de ustedes tendrá un posicionamiento político. Nosotros tuvimos un video de derecho a la salud que tenía un montón de actores que en este momento son parte del gobierno. Habrá quien piensa que esas personas están diciendo lo que hacen y habrá quien piensa que esas personas están diciendo una cosa y haciendo otra. Ambas cosas son válidas porque en esto de la política cada uno va haciendo su propio análisis. Yo lo que les pido es que no nos pongamos fundamentalistas de que las cosas son de una manera o de otra en un lugar donde tenemos que ir tensionando estos conceptos, porque lo más interesante de esto es que ustedes tengan un espíritu crítico, que cada uno vaya formando su forma de pensar. Esto no es ni a favor de unos ni a favor de otros. Esto es cada uno con su posicionamiento, lo mira desde su prisma personal
cuando está pensándolo políticamente, pero ustedes van a ser trabajadores de salud que además van a estar analizando todos los aspectos que hacen a que una cosa pase de una manera o de otra. Y en eso, bueno, hay gente como Eli que compartía que ella ya está trabajando en el sistema y que seguramente sabe muchísimas cosas más que muchos de ustedes, pero ustedes también tienen su experiencia de vida y de otras cosas tendrán un camino andado también en el que pueden compartir. Yo te pediría, Daniela, que no hagamos juicios sobre lo político partidario. Disculpe, profe, yo lo que quería ir es de que justo con la pandemia como que el sistema estaba como debilitado en los recursos. Antes, justo post pandemia, como que es que es difícil nos agarró hacer. a todos desprevenidos, ¿viste? Profe, pero eso es lo que dice el video igualmente. Tipo, Sí. creo que Daniela lo dijo por ese lado, no como dando su opinión política, claro, sino porque es lo que dice el video. Yo no bueno, doy por pero ningún cuando lado, sino que voy al hecho de que personas que hacen a la política, estamos hablando de política. No me parece mal, chicos, la política se involucra en todos los espacios de nuestra vida. Lo que yo quisiera es que analicen esto ustedes van a tener que ser empáticos en su trabajo en el sistema de salud y van a tener que luchar porque las cosas estén bien desde el lugar que lo crean. En el video hay muchos testimonios de todos ustedes que lo habrán visto. Habrá quien tenga una mirada crítica y diga, mirá, fulano, mengano dicen esto, pero en realidad en su lugar está pasando otra cosa. Y hay quien pensará exactamente igual en todos los abordajes que tiene el video. El video es muy interesante porque aborda muchos aspectos del derecho. Que si ahora se hace un análisis de lo que pasó el año 2020 en salud, en educación, son análisis muy complejos, muy complejos. Si encima le ponemos aspectos de la historia, lo complejizamos más. Por eso son tan ricas las discusiones que podemos tener alrededor de lo que pasa en el sistema de salud, ¿cierto? Sí, yo entiendo, Daniela, que no quiso hacer un abordaje político, pero cuando empezamos a dar nombres de personas, es como que se acerca un poco. ¿Mm? Bueno, ¿seguimos con esto? Sí, profe, por ahí quizás no me sé explicar yo, pero es lo que vi en el video, viste, que yo no tengo ninguna ideología política, pero voy al hecho de que con tantos cambios de gobierno como que se vio debilitado el sistema de salud cuando tuvimos la pandemia. Y, y se nota, porque vos vas al hospital y querés hacerte un estudio y te dicen, no, discúlpame que no hay recursos para esto, no hay recursos para lo otro, y vos tenés que obligatoriamente pensar en pagar una prepaga o una obra social para poder atenderte y tomarte tu estudio. Y por ahí a veces te cuesta porque quizás vos no tenés los recursos para pagar una prepaga, no sé, Swiss Medical o lo que sea, que el mínimo son 21.000 pesos una prepaga de obra social. Seguro. Y de Y a todos vos, modos, el claro, a mí me sistema de pasó, salud pública debería estar bien equipado y debería claro, tener todos los recursos. a mí me Pero pasó fíjense que ni eso. ministerio tuvimos en un tiempo, ni Ministerio de Salud. Eh, el, el gobierno pasado no hubo Ministerio de Salud. En este gobierno hubo ministerio y ya vamos por 2 ministros. O sea, no creo que sea fácil el análisis y seguramente tendríamos muchas cosas todos para decir. Sí sabemos que los sistemas de salud pública, el sistema de salud público debería contar con mayor cantidad de recursos económicos, financieros, humanos. ¿Cómo hacemos desde los lugares
en los que se está educando, en los que se está formando médico para seguir trabajando para que haya médicos que tengan una formación como la que necesitan, con un sistema de salud tan vapuleado como el que tenemos desde hace tantos años, como bien decís. Fíjense cómo se interrelaciona el derecho a la salud con el derecho a la educación. Ustedes van a hacer sus prácticas en las instituciones sanitarias, instituciones que a veces colapsan por la cantidad de pacientes que tienen que atender y que no tienen la posibilidad de tener alumnos, recibir estudiantes, o que tienen menos posibilidad ahora que tenemos el tema de la pandemia. Son cosas que los van a atravesar particularmente. Profe, sí. En el video se contaban que en realidad en los hospitales había muy buenos profesionales, pero lo que había era faltante de recursos, de suministros, digamos. Y quieras o no, ahí ya metemos a la política, al Estado principalmente. Y ya cuando hablamos de Estado, indirectamente se ve reflejada la política. Entonces también es muy difícil separar lo que es la medicina de la política o del Estado. Muy difícil, porque sería una responsabilidad del Estado. Ahora, fíjense, un ejemplo es el tema, lo difícil que es este análisis, es el tema de los barbijos. ¿Se acuerdan cuando empezamos todos a querer comprar barbijos? Que había un tema de que había que usar el N4025, hacer el barbijo en tu casa. No hay suministro de barbijos importábamos barbijos, no alcanzaban para todo el sistema de salud. Una cosa es que el Estado decida comprarlo, otra cosa es que pueda comprarlo, otra cosa es que tenga el suministro que quiere comprar. O sea, y en todo va a estar la política, ya sea en la disposición de los recursos, en la voluntad de destinar el recurso hacia cierto lugar, en todo va a estar la política. Por eso, bueno, una representación democrática que hace que los diferentes organismos del Estado, cada uno cumpla con su labor, es como muy importante para la población para sentir que tiene sus representantes trabajando para garantizar sus derechos. Pero sí, en todo, pero eso está bien que la política nos atraviese. Ustedes, tal vez uno de ustedes va a ser ministro de Salud, o va a ser de la provincia, de la nación, director de hospital o directora de hospital, va a estar al frente de un centro de atención primaria, va a trabajar en un equipo de salud. Todos van a ser decisores políticos de las medidas sanitarias. Con lo cual me parece muy enriquecedor que puedan hacer estos análisis, interpelarse, conversemos, que puedan ir desarrollando cada vez más su espíritu crítico y pensar distinto también. A mí a veces me sorprende con algunas cosas que les ponemos que nadie piense diferente y diga, bueno, yo con esta parte no estaría de acuerdo, porque eso también es parte del pensar los materiales. Decir, bueno, yo con esto no estoy de acuerdo, a mí me parece que esto es diferente. Y eso estaría muy bien, ¿eh? No sería algo que nos ayude a pensar en conjunto y a debatir en conjunto. Pasa que vieron que las discusiones sobre partidos políticos y sobre religión en general nos llevan más que no nos llevan muy lejos, ¿eh? Entonces, por ahí, con este tiempo acotado que tenemos, está difícil generar esas discusiones. Profe, disculpe, sí, lo que yo iba de que por lo menos yo estoy muy agradecida al sistema de salud argentino y lo comparo con Chile y para mí es un servicio excelente. Desde el momento en que yo me vine a vivir acá a Argentina, lo que más me gustó fue el sistema de salud que tienen. Pero a lo que voy yo, al hecho es de que
le faltan recursos de todo tipo, y si no fuera por eso sería perfecto el sistema de salud de Argentina. Solamente Bueno, a eso es lo que yo quería ir con mi claro. comentario, ¿viste? No, está bien, Daniela, no te preocupes, que se entiende. Fíjate que los aportes de tus compañeros también fueron en ese sentido. Y también tendrías el derecho de pensar diferente. Lo que pasa que, bueno, fíjense, ahí Daniela nos aporta otra dimensión de análisis, ¿no? Cuando pensamos la salud o la educación y la comparamos con países vecinos, también hay diferentes maneras de desarrollar el sistema de salud y de educación. ¿Sí? ¿Por qué muchos estudiantes que tienen sus familias en Chile vienen a estudiar a Argentina? Porque sería algo que no podrían hacer en Chile. Porque no es solamente poder pagar la educación, también para estudiar medicina uno tiene que aplicar con un promedio muy alto en el secundario y rendir un examen único en el que según el puntaje que tenga va a ir a estudiar a diferentes puntos del país. Entonces ahí también se involucra lo económico. Entonces, cuando nosotros pensamos, bueno, en nuestro país la universidad debería tener mayores recursos, sí, pero en verdad es inclusiva y eso es una fortaleza. La educación no es gratuita, la paga el pueblo. Por eso, pero es inclusiva para todas las personas que quieran hacer uso de ella. Y la salud lo mismo, que los recursos no sean lo suficientes en ninguno de los dos, ni en salud ni en educación. Nuestro país atraviesa una crisis y ya la viene atravesando de muchos años, y eso se siente, ¿sí? Se siente en la cantidad de muertos que tuvimos, en la cantidad de enfermos, en las otras sindemias que se está hablando ahora. Vieron que se habla del concepto de sindemia. ¿Sí? ¿Lo escucharon? No, Se los dejo para que lo busquen. Lo recuperamos la semana que viene. ¿Sí? Bueno, vamos con esto, si no, no vamos a terminar más. Estadísticas, datos demográficos, datos de morbilidad nos ayudan a conocer los problemas de salud. Recursos de salud y su uso también van a ser un tipo de indicador. Yo hay algo, a ver si puedo salir de acá, sobre los que les quería remarcar, que lo habíamos puesto en el libro. No sé si alguno se alcanzó a bajar el libro. Profe, Sí, ¿la clase que viene vamos a seguir trabajando con este TP? sí, vamos a tener que seguir porque esto tiene mucha información. Claro, por eso pregunto. Información que lo van a seguir, la van a seguir utilizando. ¿Sí? Ustedes van a ver que en el material, antes de ir a lo que son los indicadores, van a encontrar, hablar de frecuencia, de razón, de proporción y de tasa. Cuando hagamos diferentes análisis de la situación de salud, vamos a hacer estas comparaciones. Fíjense, la razón es un cociente en el que el numerador no está incluido en el denominador. Que eso es diferente de lo que es la frecuencia. En la frecuencia, el denominador, y en la proporción, el denominador está incluido en el numerador. La razón podría ser la cantidad, acá les dice masculino, femenino, niños menores de 5 años en relación a de 5 a 10 años, personas que viven en Argentina en relación con número de personas que viven en Uruguay. Eso es una razón, una relación. El denominador no está incluido en el numerador. En una proporción es como una probabilidad
de que un suceso ocurra, en una proporción sí está incluido en el denominador. Y en una tasa, también, una tasa es una medida de frecuencia, y es una medida de frecuencia que nos da una idea de un riesgo. Entonces, la tasa se construye con un numerador, que es lo que estamos analizando, un denominador que incluye ese numerador, y se multiplica por el múltiplo de 100, 1000, 100.000, para tener un valor que se puede comparar. Cuando yo digo que la tasa de mortalidad en la Patagonia Argentina es tanto por ciento y que en la zona del litoral es un porcentaje mayor, estoy comparando una tasa que es por 100.000 habitantes, por 1.000.000 de habitantes. Esa comparación me permite sacar una conclusión. Por eso ahora vamos a ver estos parámetros. Ustedes los van a tener ahora una vez que se vuelva a funcionar PEDCO. Van a tener el libro, presten atención a estas cosas porque les va a permitir después no equivocarse cuando hagan una tasa. Las tasas pueden ser poblacionales, tasas de salud, tasas que indican cuestiones educativas, desempleo, muchísimas tasas que les van a permitir realizar análisis comparativos de datos en salud. Daniela, ¿vos estás levantando la mano otra vez? ¿O quedó levantada de antes? No, me quedo levantada, pensé que la había bajado. Bueno, Perdón. no hay problema. Bueno, ¿estamos hasta acá? Sí, profe. Todo claro. Denso esto, ¿eh? Tiene muchos datos. Indicadores. Indicar significa mostrar. Es una medida de síntesis. Los indicadores se usan porque son relevantes para los datos que se van construyendo en la población. Los datos pueden ser datos generales o datos específicos por regiones, por diferentes regiones del país, por diferentes zonas, rural y urbano, datos comparativos que nos permiten ver dónde es necesario destinar, por ejemplo, recursos del sistema de salud, dónde hacen falta más recursos humanos. Por ejemplo, una de las cosas que se planteó para cuál es el médico que el país necesita, qué cosas tenemos que fortalecer de las universidades. Una de las cuestiones que se plantea es que muchos médicos se concentran en áreas urbanas de mucha población, buscando la educación continua, buscando tener hospitales de mayor complejidad, y que había que tratar de fortalecer desde el sistema educativo que ustedes pudieran hacer prácticas o volver a hacer cosas en sus lugares de origen, de modo que, bueno, de alguna manera esa comunidad se viera también acompañada por ese futuro profesional que después podría elegir volver a esa comunidad a desarrollar su actividad. Una vez formado, es esto, ¿no? Es buscar la manera de que el recurso humano en salud conozca el lugar en el que se desempeña. Y qué mejor manera de conocerlo que haber vivido o ser oriundo de un lugar. Bueno, el objetivo no es vivir más, sino que valga la pena. Para que valga la pena, está buenísimo aumentar la esperanza de vida de la gente, pero también es importante que esa gente pueda vivir con calidad de vida. Bueno, esto ya lo dijimos, expresan de forma resumida, oportuna y sensible las características de una problemática específica de salud. Profe, ¿podés volver una diapositiva para atrás, por favor? Sí.
Ahí está, gracias. ¿Se la están haciendo captura? Porque por ahí la podemos subir después en PDF. Yo sí, no sé si le hice a todas, pero sí le estaba haciendo captura. Sí, sí, está bien. Yo haría lo mismo. Con los parciales no se puede, ¿no? A mí me da risa porque a veces preguntan dudas con la captura de pantalla. Los parciales no deberían capturarse, pero presentaciones. No, ¿sabes que me la pasó alguien? Yo Sí, la saqué. siempre. Él siempre es un amigo. Bueno, los indicadores son medidas de síntesis. Nos permiten programar lo que pasa localmente, gerenciar o gestionar servicios de salud, evaluando calidad, realizar estudios especiales sanitarios y epidemiológicos, calcular los costos de la atención médica. O sea, al poder comparar a través de las tasas, esto nos permite realmente definir dónde tienen que ir destinados, dónde deberían destinarse los recursos. Esto ya lo vimos, ¿cierto? ¿Qué tipo de indicadores? Demográficos, socioeconómicos, de salud, de recursos, cobertura y utilización de servicios. Esto lo tienen bien explicado en el práctico. Tendrían que saber cuáles son los distintos indicadores y a qué parte de la clasificación pertenecen, porque eso les va a ayudar en adelante en la carrera a poder hacer realmente una relación entre los determinantes sociales y su impacto en la salud. Demográficos, por ejemplo, la población total de un país, por sexo, por edad, por área geográfica, la cantidad de nacimientos que hay, el porcentaje de población urbana y rural, la esperanza de vida al nacer, que es lo que se espera que una persona viva en cada lugar. Hay países que la esperanza de vida al nacer es de 40 años, otros que tienen una esperanza de vida al nacer de 80 años. Fíjense, dentro de nuestro país, este es un PowerPoint que tenemos medio viejito, por eso tiene datos viejos, pero nos pareció que como para equiparar en las distintas comisiones la clase esta semana que no teníamos el libro y los materiales, nos podía servir. La esperanza de vida al nacer en la ciudad de Buenos Aires es de 76, en Chaco 69. La población de mayor de 65 años en Buenos Aires 17, Tierra del Fuego 3%. ¿Qué les dicen estos datos? Que hay más esperanza de vida en Buenos Aires que en Chaco. Bien. Igualmente, en el caso de Tierra del Fuego, también eso no tiene que ver con el... Porque en la escuela, por ejemplo, yo había visto que no solo tiene que ver con la esperanza de vida, sino también, por ejemplo, con el trabajo. Porque hay mucha gente que en ciertos lugares no vive por el clima a cierta edad. Por ejemplo, no sé, en Buenos Aires, mucha gente de alrededor de 20 años o por ahí va para estudiar. Entonces, como que hay mucha población con esa... ¿Puede ser que tenga que ver con eso también? Y por que no eso, haya tanta gente de uno 65 años. puede, claro, uno puede sacar el dato demográfico, pero por ejemplo, podría ser esto, que en Tierra del Fuego la gente cuando llega a la edad jubilatoria se vaya a vivir a otro lado. O también podría ser que haya tenido una gran cantidad de población que llegó al lugar por algún desarrollo de trabajo en particular. Y entonces ese aspecto migratorio generó el porcentaje. Fíjense que acá estamos hablando de un porcentaje y no de una tasa. El porcentaje de personas mayores a 65 años. Profe, Sí. ¿no tiene también que ver las condiciones en las que, por ejemplo, el frío en Tierra de Fuego y todo eso? Que Seguramente. por ahí Seguramente. claro, la población, bueno, ahí como dice, de 65 años, por ahí el sistema de salud como que no está bien, entonces miran para otro lado. Bueno, no lo sabemos. Esto es un dato demográfico que estamos viendo.
habría que ver cuál sería el análisis que hacemos de eso. Necesitaríamos mayor información para saber esto que vos nos comentás. Ahora, cuando uno piensa en Ciudad de Buenos Aires y Chaco, que es la esperanza de vida al nacer, que acá viven más años que acá, bueno, podemos pensar, y con todo lo que sabemos que pasa en Chaco, con las poblaciones pobres que viven en la selva, en el interior de la provincia, que haya algunos problemas que tienen que ver con la atención de la enfermedad, o con el desarrollo de enfermedades en lugares que están más alejados de los lugares donde puede haber atención en salud. Los socioeconómicos van a ser la tasa de analfabetismo, la población económicamente activa, el Producto Bruto Interno, la línea de pobreza. Y acá les pido que hagan una diferencia en lo que es indigencia y pobreza. ¿Alguien sabe cuál es esa diferencia? Creo que tienen que ver con datos del INDEC. Hay un ingreso por familia, o sea, generalmente se usa la familia tipo madre, padre, dos hijos, que para vivir necesitan un sueldo básico, o sea, un ingreso básico, que estando por sobre eso, supuestamente, se está sobre la línea de pobreza, y después es como que quienes están por debajo de eso tienen otros parámetros para saber si son pobres o indigentes. Tiene que ver con los ingresos, si no me equivoco. No me acuerdo bien. Con la canasta básica. No, tiene que ver con la creo. canasta. Sí, Profe, la línea de indigencia era con la canasta básica, la de pobreza con la canasta básica, más la luz, los servicios o el hogar. Claro, porque la pobreza se mide también por no tener recursos de luz y eso. profe, Por eso, sí. igual la pobreza no era cuando no se llega a cumplir con las necesidades básicas, y la indigencia era cuando directamente no se cumple. Claro, fíjense, estoy buscando lo que tienen escrito, pero en un caso el indigente no le alcanza para comer, por eso se habla de la canasta básica de alimentos. En la pobreza se determina con la canasta básica ampliada, que es la canasta básica de alimentos y servicios, que es lo que comentaba recién Daniela, que tiene que ver con tener luz, gas, Yo lo había dicho. agua. Abril. Bueno, abril. Bueno, perdón. Esperen que lo tienen Las dos anotado hablamos en la al mismo ficha. tiempo. Lo tienen anotado en la ficha en algún lado. Sí, profe, está en la ficha 2. Dice A que ver, léelo. la línea de indigencia se establece a partir del valor monetario de la canasta básica alimentaria, comprendida por productos que aportan un umbral mínimo de necesidades energéticas y proteicas de cada miembro del hogar entrevistado. Bien. Y que la línea de pobreza representa el valor monetario de la canasta básica total, compuesta por bienes y servicios obtenida a través de una ampliación de la canasta básica alimentaria. Bien, que es la canasta que tiene que ver con los servicios. Entonces, después se habla de necesidades básicas insatisfechas, y ahí, bueno, fíjense, es súper importante que analicen estos indicadores, porque cuando hablamos de necesidades básicas insatisfechas, es un hogar que tiene alguno de los siguientes indicadores de privación. Hacinamiento, que significa más de 3 personas en un cuarto. Vivienda, que habiten una vivienda inconveniente. Condiciones sanitarias, que no tengan ningún tipo de retrete, de baño. Asistencia escolar, que tengan algún niño de edad escolar que no asista a la escuela. Capacidad de subsistencia, que haya 4 o más personas por cada miembro de la familia que tiene un trabajo, y además cuyo jefe tenga baja educación. Entonces, ahora que se va a hacer el censo, esto es clave para determinar qué porcentaje de la población tiene las necesidades básicas insatisfechas. Y cualquiera de estos parámetros, indicadores de privación que se cumpla,
va a determinar que alguna familia esté viviendo en esas condiciones. Entonces, indigente es aquel al que no le alcanza ni para comprar la comida, que ni hablar de tener garantizada una casa y luz, gas, agua potable. Pobre es aquel que tiene para comer, puede estar en un lugar con alguno o con todos esos servicios, pero que está viviendo en condiciones de privación. Y alguien que tiene las necesidades básicas insatisfechas puede ser alguien que, además de vivir en la pobreza, cumpla con alguno de estos criterios. ¿Se entiende? Definir qué es un indigente, qué es un pobre, es muy importante. O sea, ustedes ahora que van a saber cuáles son los indicadores, cómo se comparan los indicadores, qué es una tasa, van a poder hacer otra mirada de cuando les dicen que el tanto porcentaje de la población es pobre, cuando les hablan de la cantidad de plata per cápita que hay en el país. Cada uno de los indicadores que a ustedes les mencionen les va a generar, les debería generar algo que les signifique desentrañar cómo se arma un indicador, qué nos significa, por qué decimos determinadas cosas. Bueno, todos estos son indicadores socioeconómicos. ¿Profe? Sí. Perdón que le interrumpa, pero es que le estaba anotando lo que estaba diciendo y por las dudas quiero preguntar si lo anoté bien. Entonces, indigente es cuando la persona no le alcanza para la canasta básica De y alimentos, pobreza de alimentos. de alimentos. De alimentos específicamente. Claro. Y pobreza es cuando tiene para comer, pero vive en condiciones de privación, que es lo que que mencionaba, de que vive más gente en una habitación y demás, ¿no? Porque es la canasta básica ampliada, la pobreza. Ahora, lo que yo mencionaba de los indicadores que van a decir que vos tenés las necesidades básicas insatisfechas, eran todas estas cosas, que haya más de 3 personas en un cuarto, que haya una sola persona por más de 4 miembros del hogar que tenga trabajo y que encima no tenga un alto nivel educativo, que haya algún niño en edad escolar que no vaya a la escuela. Todo eso está hablando de que las necesidades básicas de ese grupo familiar están insatisfechas. Genial, muchas gracias. Obviamente deben estar en un nivel de pobreza, porque si no, no tendrían, bueno. Volvemos a los porcentajes de necesidades básicas insatisfechas, que si lo miramos así, nos muestra que en Formosa es mayor que en Buenos Aires. Analfabetismo, comparando Tierra de Fuego y Chaco. Chaco es una provincia bastante golpeada. Agua corriente, Buenos Aires todo el mundo, Misiones todo el mundo, pero no en las villas. Misiones 57%, otra realidad en cada uno. Por eso es tan importante lo que se llama el análisis de datos desagregados. No solo... diapositiva. ¿Cómo? ¿Vuelvo? Sí, ahí está. Gracias. ¿Sigo? Ahí va. No. Indicadores de salud. Vimos lo socioeconómico recién. Ahora de salud, las tasas de mortalidad general y mortalidad por causa, ¿no? Por COVID, por diabetes, por edad, por sexo, morbilidad, también, ahí ya está más por enfermedades, porcentaje de población con discapacidad y años de vida potencialmente perdidos, que son los años de vida que una persona va a perder, por ejemplo, por discapacidad. Una persona debería haber vivido 80 años, esa era su esperanza de vida, pero porque tuvo accidente de tránsito, porque es obeso, por diferentes motivos va a vivir menos años, eso se llama años de vida potencialmente perdidos. Cuanto mayor
años de vida potencialmente perdidos haya, es como que hay muchas mayores cantidades de causas que no se pueden trabajar y por eso la gente vive menos. ¿Entiendes? Eso es un indicador de salud, acuérdense. O sea, van a tener que leer el material. Casos de SIDA en el 2006 y en el 2009, en total del país, 3.700 y en el 2009, 1.100. O sea que en el país disminuyó, fíjense, del 2006 al 2009. En Neuquén, de 46 a 19 disminuyó. En Río Negro, también de 37 a 15. En Santa Cruz, 22 a 6. O sea que hubo mayor conocimiento del virus de inmunodeficiencia humana, hubo mejor tratamiento de la enfermedad, entonces hubo menor caso de cantidad de enfermos. La tasa de mortalidad infantil en Argentina en el 2009 era 12,5 por 1000, en Neuquén el 7,4, en Río Negro el 11,7 y en Formosa el 19,2%. O sea que hay, cuando hablamos de cantidad de niños que mueren por 1000, estamos diciendo que en Formosa hay una mayor cantidad que en Río Negro o en Neuquén, por ejemplo. O sea que la mortalidad infantil es mayor en esa provincia. Y acá está la importancia de ver los datos desagregados porque nos hablan de las diferencias que hay en los distintos territorios. Profe, ¿pero por qué aparece por 1000? Porque puede aparecer por 1000, por 100.000, por 10.000, pero vos necesitas hacer esa regla de 3, que digas la cantidad de muertos por 100.000 habitantes para poder comparar. Porque si no, no sería un dato comparativo. Por eso la importancia de las tasas. Porque sería por 1000 habitantes. Porque vos fíjate que en el denominador, bueno, no es el caso de la tasa de mortalidad infantil, pero en las tasas de mortalidad en general se pone la población en la mitad del periodo. La población en junio de ese año. ¿Se entiende? Me perdí, pero después lo voy a buscar. Vieron que nosotros vimos que una tasa es una proporción. Sí. En una proporción, o una frecuencia, el denominador está incluido en el numerador. Sí. Si yo hago esa relación y comparo esas relaciones sin hacer una regla de 3 simple que lo diga por 1000 habitantes o por 50.000 habitantes o por 100.000 habitantes, eso solo es una relación, no me permite una comparación. ¿Sabes cuándo lo vas a terminar de ver? Cuando hagas los ejercicios. En la semana que viene analicemos los ejercicios que tenemos en la guía y ahí nos vamos a dar cuenta. Y si no los multiplicás, te quedan números muy, muy chiquitos, con muchos ceros. Sí, pero además no tenés un valor de referencia. Vos podés decir, por ejemplo, la cantidad de niños que fallecen menor de 5 años sobre la población en general en Formosa y en Neuquén, y eso te va a dar una relación. Pero no lo vas a poder comparar si no lo multiplicas por un factor. No lo vas a poder comparar. Eso se van a dar cuenta, van a terminar de verlo cuando hagan los ejercicios. Bueno. Gracias. Viendo los números. Bueno, las tasas representan la probabilidad de la ocurrencia de un suceso en un tiempo definido. Acá está cómo se hacen, que es lo que yo les decía recién. La cantidad de hechos en un periodo específico, la población expuesta al riesgo, expresada por un factor que les permite después que esas tasas sean valores comparables. Esto pasa en un tiempo y en un lugar.
Es el suceso, fíjense que se los dice tanto en el numerador como en el denominador, en un lugar y en un tiempo. En general se expresan anualmente y se expresan en relación a un lugar determinado, que pueden ser país, provincia, ciudad, que les va a permitir comparar con los datos extraídos en otro lugar y con los datos de ese mismo lugar en otro tiempo. Bueno. ¿Me puede volver atrás, por favor? Sí. ¿Vamos? Sí, profe. Esto de los datos solamente es para que ustedes vean, por ejemplo, esto. Si yo les muestro la mortalidad materna en la Argentina, así, no es lo mismo que se lo muestre así, mucho más fácil de comparar, ¿no? Sí, me tengo que leer todo el párrafo, tendría que empezar a anotar para poder ver. Así puedo ver que, a ver si busco el mayor valor, puedo ver que esta tabla me va mostrando otra vez de menor a mayor, que en esta tabla tengo a La Rioja con 13,6, mayor mortalidad en Argentina en el año 2010. Y acá tienen 0 de mortalidad materna. ¿Qué les dice ese dato? Que no hay muertes de mortalidad de las madres. Bien, ¿y será así? Porque no hay datos. No sé, no hay datos. Bien, Claro. puede ser Por que ahí no no se se haya puede registrado en el año 2010 en esos lugares. Y entonces no significa que no haya muerte, sino que no se registraron los datos. Y es lo que hablábamos antes de la importancia del registro oficial y la importancia de contar con fuentes de datos formales, que son registros oficiales. O sea, puede ser que esta gente tenga mejor estadística que esta y no que tenga más muertos. También puede ser, ojo. Acá lo vemos en barras y claramente tasas de mortalidad materna respecto a las jurisdicciones, vemos, bueno, los mismos datos que nos mostraban antes, es mucho más fácil de ver. O sea, esto es para ver cómo miro yo los datos. Fíjense, la tasa de mortalidad por 10.000 nacidos vivos en Argentina en el año 2010. Vemos que hay mayor mortalidad, pero esto también tiene que ver con el registro. En un momento que se hizo, que era la encuesta nacional de factores de riesgo, que era una encuesta que se hacía sacándole sangre a la gente, en la provincia de Neuquén vio que la vitamina D estaba un poco más baja que en otras provincias. Entonces, la pregunta era, bueno, ¿será que se comparaba con provincias en donde no hacía tanto frío, la gente no estaba tanto adentro en el invierno? En Neuquén. Claro. Por cómo dar sol en Neuquén, que la mayoría tenemos la vitamina D baja. Bueno, será por la cantidad de horas de luz. Ustedes fíjense que acá tenemos 3 horas y media de diferencia de lumínica en el verano que en el invierno. Será por la cantidad de horas de luz, será por la cantidad de horas que está la gente expuesta al sol, serán otros factores. O sea, es un dato duro, pero que después, sobre el que después hay que desmenuzar cuáles son las causas. Y también de qué depende esa variabilidad en el momento, por eso el tiempo y el lugar en el momento en que se toma la muestra es clave.
Este, por ejemplo, es SIDA por grupo etario en la provincia de Río Negro y se observa que la mayor cantidad de casos está en personas de 25 a 34 años. Y que en todos los casos, bueno, en estas personas fue mayor en el 2012 que en el 2013, o sea que hubo alguna acción por la que o disminuyó la cantidad de enfermos o se modificó el registro. Esto les dice barras y curvas. Acá les habla tasa bruta de mortalidad por 100.000, cantidad de personas. No sé qué habrá pasado, que llama a todo el mundo. Cantidad de hombres y mujeres, tasa bruta de mortalidad en hombres y en mujeres. En este gráfico se observa que es mayor la tasa en hombres en edades jóvenes, hasta los 74 años. Y también lo podemos ver en el gráfico de la curva, como que hace un pico a esta edad y después más o menos se mantiene y vuelve a subir en edades adultas. O sea, hay diferentes formas de analizar los datos. Hay algunos que los muestran más fácilmente que otros. Esta otra forma, una torta, que me dice claramente que la distribución de tuberculosis es mayor en hombres que en mujeres. En el año 2013 en la provincia de Río Negro. Esto está más difícil, porcentaje de cobertura de vacunación, el tipo de vacunas, la gente vacunada. Son todos datos que si ustedes entran al CISA van a poder ver estos gráficos, a los datos de registro. Van a poder ver estos datos por provincia, en el país, de diferentes cosas, son fuentes oficiales. Acá nos muestra la diferente distribución en los lugares del país de circulación viral. También depende de lo que uno quiera ver, porque por ahí si te interesa qué sexo tuvo más enfermedad que otro, haces la de la torta. Si querés saber qué edad, la haces comparativas y así. Claro, cada investigador va definiendo cuál de sus gráficos es más representativo. Depende qué es lo que quieras mostrar. Hay algo que no estamos viendo, hay muchas cosas que no estamos viendo, porque esto es como empezar a ver esto de los datos, las tasas, la epidemiología, la investigación, que son los desvíos estándar también, que se dan en los distintos, no sé si ya lo vieron en alguna de las materias, frecuencia, desvío, ¿eso lo vieron? Sí, profe, en biofísica. Sí. Bueno, los desvíos hacen que uno, bueno, por ahí tiene una media, pero tiene un desvío enorme en un cálculo, y entonces también analizamos eso. Creo que ahora en un gráfico está. Fíjense, acá está la tasa de mortalidad por cada 1.000 nacidos vivos, neonatal y posneonatal en la República Argentina. Diferentes gráficos, pero todos muestran que la mortalidad va disminuyendo. Esto es la gripe en Argentina en una semana epidemiológica, y van viendo, esto se hizo también por semana epidemiológica el año pasado en relación al COVID-19, en qué provincias había mayor notificación. Esta es otra forma de mostrar los datos. Bueno, yo ya creo que los cancelo. Seguimos vivos, profe. No me cabe duda. A ver, esperen que voy a volver a la cuadrícula.
estamos de nuevo todos aquí. Bueno, es largo este práctico, faltaron cosas, faltaron muchas cosas, faltó hablar de la entrevista, la observación del tipo de datos, cualitativo y cuantitativo, que eso también lo vamos a abordar más en el práctico de investigación, que ya lo estamos terminando de armar, porque el año pasado no lo alcanzamos a dar, pero este año queríamos volver a insistir con eso para que ustedes vuelvan a revisar el tipo de datos. Bueno, veo que no se fue casi nadie, que aguantaron todos toda esta lata.